Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 13 de noviembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, buenos días. Vamos a adentrarnos de inmediato con los temas de nuestra agenda. El primero de ellos es la situación en Irak, un teatro de suspenso. Bueno, estas son informaciones que sacamos de la televisión. Todavía no hay ninguna información de respuesta, pero en la entrevista que CNN hizo a su corresponsal en Bagdad, esta expresaba que el ambiente que había en Bagdad es que Saddam Hussein va a aceptar la inspección de las Naciones Unidas. Sí. Eso es lo que la lógica política indica, porque como explicábamos ayer, este es el resultado de una táctica inteligente del mundo árabe para desarmar la lógica de la guerra. De modo que esperamos que así sea. La cumbre iberoamericana en nuestro país, la nueva conquista de América Latina por España. Bueno, hay mucha confusión con relación a todas estas reuniones de los mandatarios, porque son tantas que pues los ciudadanos de cada país pues pierden la cuenta y además la idea de quién convoca y para qué convocan, porque en la generalidad de los casos resulta que no han convocado para nada. Recuerdo la frase del presidente Chávez, que decía que mientras los presidentes estaban en la cumbre, pues los pueblos estaban en el precipicio, ¿no? Y es así. Estas son convocatorias que muchas veces no tienen más propósito que el de convalidar cosas que ya se están haciendo. Esta reunión, sin embargo, como todas las otras reuniones y convocatorias de los llamados cónclaves o cumbres iberoamericanos, son el resultado de un proyecto, un diseño, una voluntad que proviene de España. España se hizo un designio de venir a América y reconquistar América. Y el escenario político de esa reconquista es precisamente los eventos de las cumbres iberoamericanas. Esas cumbres que se celebran anualmente han venido acompañadas de encuestas en las cuales supuestamente se le pregunta a los ciudadanos de cada país que cómo verían una integración con España. Yo tengo eso en mis archivos. Eso lo habrán dejado tranquilo para no exacerbar las abejas o las avispas, pero unas y otras pican. Pero yo tengo los recortes. Entonces, en esa situación y en ese propósito, la idea es como que, y así se ha venido haciendo, todos los capitales que se han venido a invertir en la llamada privatización de la economía latinoamericana, en gran parte vienen de España. Ese es el caso de la República Dominicana y es el caso de muchas otras repúblicas latinoamericanas.
Entonces, el escenario político de sustentación de esa penetración de capitales son esas cumbres. Por suerte que le hicieron allá, bien lejos, en Bávaro, ¿no? Como para que no se le antoje a ningún grupo dominicano de ir a hacer una manifestación. Pero no dejarán de haber sus manifestaciones, aunque sean por correo. Ya veremos sobre eso. Mientras tanto, queremos decir lo siguiente. Con un genovés a la cabeza, España vino a América por casualidad en 1492. El almirante de la mar Océana iba derechito para el Pacífico y tropezó con nosotros. Por eso yo le he bautizado como el gran tropezón. Pero él tenía un 10% de todas las riquezas que él le conquistara al reino de España. Y buena parte de su tripulación fue reclutada en los calabozos de la justicia española. Estaban condenados por crímenes y robos y todo eso. Entonces no se puede extrañar de la conducta que llevaran muchos de ellos aquí, porque había que ver de dónde habían salido. Pero lo cierto es que la motivación misma de esa aventura, que lo era, no era pura. Eso venía a buscar riqueza para el trono. Y desde luego el almirante tenía su parte. Lo que nos ha quedado de eso, bueno, nosotros somos el resultado de ese encuentro, como se le ha llamado ahora, de dos mundos, en donde uno llevó la peor parte, porque los españoles comenzaron a llevar todo lo nuestro, toda la riqueza, todo el oro que se encontró, la plata, todo lo que pudieron llevarse, la madera preciosa. Entonces, ¿qué hacían los británicos que se quedaron atrás en la aventura? Que entonces se inventaron que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Y entonces los buques de su majestad británica acechaban a los buques españoles que iban cargados de nuestra riqueza para Europa y los asaltaban en el camino para despojarles las riquezas que nos habían robado a nosotros. Muchos de ellos están hundidos y por eso que ustedes ven que a cada rato se hace una expedición de búsqueda de tesoros. Y esos son tesoros que se nos quitaron a nosotros y que no llegaron a su destino. Bueno, pero muy buena parte de todo ese despojo sí llegó a su destino. Entonces, nosotros quedamos como los hijos bastardos de España, con su idioma, con su cultura, con su religión, en esa simbiosis con la raza indígena, posteriormente después con la raza africana que se trajo esclava a explotarla y matarla, trabajando, expoliándola aquí en América. Entonces ese fue otro ingrediente de nuestra raza, el ingrediente que lo llevamos a la vista muchísimo de nosotros, como lo llevo yo. Y también Roger, sí, un poquito más clarito. Así somos los dominicanos. Dice la estadística que el 85% de los dominicanos somos mulatos. A contrapelo de la vecina nación, que el 85 o el 90%, estas son estadísticas del gobierno de los Estados Unidos, son negros. Porque la rebelión exitosa de los esclavos negros africanos pasó por cuchillo a todos sus colonos blancos, los que los torturaban y los mataban de trabajo forzado. Y fundaron la primera República Negra de América. Entonces, de allá a acá nosotros hemos tenido realmente relaciones muy conflictivas a todo lo largo de nuestra historia, y ahora más que nunca. Ahora vamos a celebrar aquí la reunión anual de la Cumbre Iberoamericana, y ahí se van a tocar algunos temas. Yo creo que nosotros no vamos a sacar nada de él, absolutamente nada. Quizás si sacamos algo no va a ser bueno para el país. Será un reforzamiento de los asaltantes estos que llegaron
Y tenemos que dar nuevo testimonio de que se produjo ya entre el comienzo del siglo pasado y el final del antepasado una nueva migración de España a la República Dominicana y América. Esa vino pacíficamente y vino a trabajar con nosotros y vino a quedarse con nosotros y a fundirse con nosotros. Esa es otra cosa y es otra historia. Pero esa historia reciente de asalto que ha venido a ser, además, una gente que no eran más que políticos y de repente son capitalistas. Que ustedes se pueden imaginar cómo fue que se hicieron de ese dinero. Y entonces vienen a invertir en nosotros, quitándonos lo nuestro. Esa es la historia reciente, que desafortunadamente la nueva embajadora de España dijo que su misión principal era defender a los inversionistas españoles. Y aquí le hemos reclamado que su misión más importante es la de establecer, si no hubiera, pero como la había, pues fortalecer los vínculos de pueblo a pueblo entre la República Dominicana y España. Fortalecer esos vínculos. Después fortalecer, si es que ya había, y creo que sí, los vínculos de gobierno a gobierno. Y en último lugar, y nunca por encima de lo otro, el representar los intereses de los ciudadanos españoles. No solamente los últimos que llegaron, sino los que estaban aquí trabajando con nosotros, que son los que nosotros vemos como nuestros amigos. A los otros los vemos como nuestros asaltantes extranjeros. Entonces, vamos a ver, ojo con la reunioncita esa, que no salga nada peor de lo que ya tenemos en materia de inversión extranjera, sobre todo española, en la República Dominicana. En materia de reconquista, podríamos decir, arquitecto, como usted bien ha apuntalado, pero yo quisiera acotar lo siguiente. Después que España nos conquistó, nos colonizó, entonces nos negoció, se alejó de nosotros y nos dejó, como usted bien señala, como hijos bastardos a uno y otros como ningunos hijos. Entonces los pueblos que sentían la necesidad de desarrollarse, de ser ellos mismos, de tener su propia identidad, comenzaron sus procesos de independencia a muy alto costo. Y después de todo este proceso, volvemos a caer de nuevo en la parte originaria, que fue la conquista española, para ser reconquistado de manera modernizada. Pero tú sabes cuál es la causa de que nosotros no hayamos logrado nuestro desarrollo. Eso me lo explicó Lipovetsky, un autor argentino, en una visita que hizo a la República Dominicana, retratándome el cuadro de Argentina. Me dijo, tan pronto conquistamos nuestra independencia política, nuestra economía quedó en manos del capital extranjero. Ese no fue nuestro caso. Como excepción, la República Dominicana es uno de los pocos quizás de América Latina que no incurrió históricamente en ese paso. Ocurrió la separación y precisamente nuestra debilidad institucional durante todo ese tiempo, ese discurrir histórico, tiene lugar porque nosotros no nos afiliamos ni tuvimos a nadie que nos respaldara. Entonces alguien pensó que volver a España era la solución y fue Santana. Y volvimos a España, pero nosotros no queríamos seguir siendo españoles. No voy a usar el programa para un debate entre tú. Desde luego que pero no. Sí te quiero decir que nosotros sí teníamos una economía vulnerada desde el momento mismo en que nosotros nos independizamos. Todo proceso independista de Latinoamérica tenía un costo, la guerra, porque nosotros nos independizamos guerreando. Tú no puedes echar una guerra si no es con dinero. ¿Y de dónde sacábamos el dinero? La República comenzó con un documento donde los padres de la patria firmaron la deuda que habían hecho de guerra. Después vamos a hablar de eso. Un poquito de historia que es bueno conocer. Inseguridad aérea. El avión que venía a República Dominicana desde Nueva York con averías. El vuelo Nueva York-República Dominicana regresa tras el despegue. Se refiere al vuelo de American Airlines. Bueno, todavía estamos pasando susto con este asunto
de las consecuencias de la desregulación. Todo esto son consecuencias de la desregulación. Exactamente, es así mismo. Como soltaron a las empresas aéreas a competir ruinosamente unos con otros, bueno, pues estamos viendo las consecuencias. Han recortado gastos que son esenciales, están forzando el horario de los pilotos, están haciendo todo lo contrario de lo que se debería hacer para garantizar lo que es esencial en ese negocio, que es la seguridad. Si no hay seguridad, pues nadie se va a subir en una aeronave que está desafiando la ley de gravedad. Entonces, yo creo que nosotros vamos a presenciar, y no muy lejos, la vuelta atrás de todo ese proceso de desregulación que se hizo en los Estados Unidos y desde donde salió entonces la tendencia, la influencia y la exigencia de que todos nosotros nos desreguláramos también y que además perdiéramos la soberanía de paso. Mientras tanto, ahí nuestra gente, había muchos dominicanos ahí, pasaron otro susto ayer. Vamos a ver. Es inseguridad doméstica, otro de inseguridad. Los ladrones se metieron en el dormitorio de Leonel Fernández. La casa violada, el general Soto Jiménez interpelará a la escolta del expresidente Fernández. La escolta estaba constituida por 33 escolta. Déjame decir lo siguiente. El doctor Fernández dijo que eso había sido consecuencia de que le habían reducido la escolta. Y hoy sale el secretario de la Fuerza Armada para decir que el doctor Leonel Fernández tenía intacta su escolta de 33 miembros de las Fuerzas Armadas. 33. Comandado por ¿Cómo un se coronel? necesita tanta gente para cuidar a una persona? Y que 33 personas no sean suficientes para custodiar, no a Leonel Fernández, a cualquier expresidente. No, se los redujeron a 20, que 20 es excesivo. Bueno, él tiene 33. Entonces ahora él sale diciendo que le redujeron su escolta y que por eso es. No, eso no es así. Ahí está el jefe de su escolta, emplazado por el secretario de las Fuerzas Armadas, que le explique cómo fue que distribuyó el personal de una manera tal que pudo permitir que una persona que está custodiada, pues su casa sea asaltada por ladrones. Ahora, hay que decir lo siguiente, esto está muy sospechoso, porque el doctor Leonel Fernández vive en un cuarto piso. La prensa habla de un tercer piso porque se metieron también en un tercer piso, pero en un tercer piso lo que está es una oficina o reside en el doctor Milton Mesina. Pero el doctor Leonel Fernández vive en un cuarto piso. Ahí en la prolongación México, la parte que se llama Ibar Castellano, o Sendeja Ibar Castellano. Y es muy difícil meterse en un cuarto piso sin hacer una cabriola muy peligrosa. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Que investiguen bien. Secuestro del presidente del CELAM. El CELAM es el... Secuestran al presidente del CELAM. Intensa búsqueda del obispo secuestrado por la guerrilla en Colombia. Aquí desde ayer está la noticia. Nosotros no tuvimos oportunidad de llegar a ella. Dice: el arzobispo de la ciudad colombiana de Zipaquirá y el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, Jorge Jiménez, fue secuestrado ayer lunes por hombres armados sin identificar, que lo interceptaron en cercanías a Bogotá, informó un vocero oficial. Bueno, hoy dice: intensa búsqueda del obispo secuestrado por la guerrilla. Patrullas militares por aire y tierra tratan de dar con el lugar donde fue llevado el presidente de la CELAM. Estas son cosas muy arriesgadas para la guerrilla. Eso es lo que hace que le quita simpatía a la guerrilla. No entendemos como qué razonamiento, porque se supone que las guerrillas son políticas, ¿no? Pues no le van a pedir ahora que un rescate, ¿no? A pedirle dinero a la iglesia. Eso lo que va a hacer, creo yo, es agudizar el rechazo de la violencia que representa esa guerrilla y cualquier
agravio legítimo que tengan, va a quedar sencillamente desmeritado por haber utilizado ese procedimiento para entonces llegar a la situación que han llegado, de secuestrar nada menos que a un obispo. Entonces es una situación que veremos ya cómo el desenlace que va a tener, pero esperamos que pueda ser rescatado intacto y con vida el obispo. Y bueno, y que se determine, quizás den algún tipo de explicación de lo inexplicable. Sí. Vamos a ver. De primera instancia eso es lo que se ve, pero yo veo detrás que también ellos están buscando forzar al gobierno a una renegociación en términos de unos guerrilleros que se encuentran recluidos, y ellos tienen una cantidad de personas secuestradas. Entre ellos tienen a la candidata a la presidencia a una candidata a la presidencia del último proceso. Esto va a poner a la guerrilla en una posición de tener un chip de negociación adicional, si es que no se ve forzada también a entregar al señor obispo con los 2 sacerdotes con que fue secuestrado, para no deteriorar más la situación. Pero mi apreciación en el terreno de lo que es política, porque todo eso tiene un trasfondo político, es que eso le va a ser sumamente negativo. Hay cosas que usted hace y le saca un provecho político. Hasta la guerra tiene un trasfondo político. Sí, indudablemente. Sí. Depende cómo la gente, los suyos, ¿verdad? Si usted está librando una guerra que tiene el respaldo de los suyos, que pasó con Vietnam. Sí, por eso la célebre frase aquella de que la guerra es muy controversial como para dejársela a los militares, decían los políticos, solamente. Para dejársela a los militares solamente. Solamente. Bueno, vamos a ver. La COPAL y el neoliberalismo. La COPAL pide apartarse del neoliberalismo. La COPAL reclama acciones contra la miseria en América Latina y el Caribe. ¿Qué es la COPAL? Bueno, la COPAL es la entidad a la cual está afiliada y ha estado siempre afiliado el PRD. Fíjese. Y ahí, en el día de hoy, se recogen algunas expresiones. Parece que estuvo el presidente del PRD por allá, Atoy de Campo. Entonces, en uno de los reportajes aparece que está haciendo un llamado contra el neoliberalismo. Pero a mí me llamó la atención la forma tan moderada, si se quiere, con que lo ha hecho. Oiga, esta frase. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, de la cual Atoy de Camps es vicepresidente, reclamó ayer una variación en la política económica de corte neoliberal tras considerar que la misma no ha resuelto graves situaciones de alarmante pobreza que acusa la región. Entonces dice, sino que por el contrario la ha aumentado y agudizado, poniendo en riesgo la paz y seguridad de las naciones. Bueno, sí, efectivamente, es que no puede resolver lo que está creando. Ese modelo está creando pobreza. ¿Cómo va a resolver la pobreza? Bueno, quizá con la interpretación macabra de que haciendo que se mueran los pobres, entonces la pobreza desaparece, ¿verdad? Entonces, esto se parece a algunas expresiones que han tenido organismos multilaterales recientemente, porque cuando nosotros comenzamos a denunciar ese modelo, allá por los años 1990, 1991, la gente decía que uno estaba fuera del sentido, ¿no? Uno estaba medio loco. Todo el mundo estaba encaramado en el carro del modelo neoliberal y de lo que estaba de moda era eso. Entonces, para uno ponerse en contra, uno tenía que tener su conciencia muy firme de que estaba en lo cierto. Y que además pagar un precio muy alto, ¿no? El de estar en contra de la corriente. Ahora no, ahora ya nadie quiere que le digan neoliberal. Ni Andy Laguarre quiere que le digan neoliberal.
Pero seguimos encontrando como demasiado tímidas estas expresiones, porque no acusan de una manera frontal y dicen, esto que se nos ha impuesto, nos ha empobrecido, ha tenido tales y tales causas, porque eso es lo que hay, eso es lo que hemos padecido. Pero bueno, cada quien dice las cosas a su manera. Además, si a juzgar vamos por la conducta del PRD, y los demás partidos afiliados a la COPAL han tenido similar conducta en sus países, bueno, pues es lógico que se les resulte cuesta arriba decir, estábamos equivocados, ¿no? Y nosotros predicamos e impusimos neoliberalismo aquí, porque el primer paquetazo neoliberal de este país lo puso Salvador Jorge Blanco. Claro, tuvo su respuesta. ¿Recuerdan? Abril del 84. Dentro de los partidos que suscriben en América Latina, esa conferencia está el radicalismo y el justicialismo en la Argentina. Sí, pero el justicialismo de Sí, Menem. de Menem. ¿Verdad? O Menem, como se llama. Exacto. Ese señor. Temas nacionales, el lío de la Junta Central Electoral. Vamos a hacer un paréntesis primero Antes. y volvemos. Pues bien, vamos a Sí. ver cómo seguimos con nuestra agenda. Enunciábamos el lío de la Junta Central Electoral. El señor Morel Cerda alega dividir la Junta viola la Carta Magna. Dice, es inconstitucional el proyecto de ley electoral. La señora Lila Alburquerque, presidenta de la Cámara de Diputados, niega que sea inconstitucional el proyecto de ley que divide la Junta Central Electoral. Suberví Bonilla dice que el Congreso no debe aprobar la división de la Junta Central Electoral. Dice, pasa en primera lectura la reforma a la ley electoral, como había predicho doña Lila. El señor Morel Cerda, la división de la Junta Central Electoral es inconstitucional y dice que la reforma de la ley lo convierte en un simple sello gomígrafo. ¿Qué le parece? Bueno, el problema que no ha querido entender el amigo Morel Cerda es que esa estructura que estaba ahí no era garantía de unas buenas elecciones. Lo demostraron las elecciones que pasaron. Si la Junta Central Electoral hubiera hecho algo incuestionable, comenzando por haber cumplido con el compromiso que hizo de que a las 9 de la noche estaba dando resultados, y resulta que tuvimos que esperar, ¿cuántos días fueron? Creo que todavía no tenemos los resultados totales. Y entonces los resultados que finalmente se tiraron fueron cuestionables y algunos se comprobaron como cuestionables. Entonces ahí perdió autoridad, la autoridad que quería tener Morel Cerda, que es la autoridad moral, el de haber cumplido. Y eso no es más que la consecuencia de usted no conocer lo que está haciendo. Y él no tiene la culpa de eso, porque dice la ley que son de las cosas que eventualmente tendrá que ser cambiadas. Que para usted ser miembro de la Junta Central Electoral tiene que ser abogado. Y resulta que la preparación de unas elecciones es un trabajo técnico que exige cada vez más saber de informática. Entonces usted lo forma como abogado, pero no necesariamente usted tiene que saber de informática. Ahora hay muchos abogados que saben manejarse por lo menos con lo que se llama el procesador de palabras. ¿Por qué? Porque le ahorra muchísimo trabajo en esa tarea de preparar documentaciones y para almacenar informaciones para su trabajo de consulta jurídica. Pero lo que se hace procesando números y sumando y restando y todo eso es otra área que no lo dominan los abogados. Entonces se necesita que haya a ese nivel como una comprensión de los problemas de organización de informática, de procesamiento de los datos, para evitar que eso quede en el nivel del jefe del centro de cómputo, porque ahí es donde se han cocinado todas las cosas. Y ese jefe del centro de cómputo siempre ha sido protagonista de situaciones indebidas. No siempre, quiero decir que cada vez que se ha producido una situación es ahí donde está el jefe del centro de cómputo. Y yo puedo dar testimonio de eso.
cuando le quitaron las elecciones a Jacobo. Entonces, había que reorganizar eso. Y definitivamente tampoco se resuelve nada reclutando cada tanto tiempo a gente de fuera para meterlos allí, porque todo el que usted recluta, por persona idónea que sea, si no tiene experiencia en ese tipo de eventos, va a pagar el noviciado, pero lo vamos a pagar todo, ¿eh? Y sobre todo si los problemas, como le pasó al grupo que presidía o encabezaba Morel Cerda, comienza con la adquisición de equipos de los cuales ellos no saben absolutamente nada y le vendieron los equipos que le querían vender los que estaban en eso, porque ese es el problema. Pasa lo mismo que cuando usted se tropieza con un vendedor de seguros, como me pasó a mí en mi juventud, y en lugar de venderme el seguro que yo necesitaba, me vendió el que él quería, que era el que le daba a él más comisión. Llegó un día que me encontré yo con que yo tenía un seguro que no me funcionaba, pero él me había vendido el que él quería, porque como yo no sabía nada de seguro, él me sorprendió y me vendió el seguro que él quiso. Bueno, así pasa con todo. Con las instituciones. Todo pasa así. Entonces hay que preservar los procesos electorales de esa situación. Que esto esté pisando la línea de la inconstitucionalidad, yo no lo niego, ¿eh? No conozco a cabalidad el proyecto que está ahí en el Congreso. Pero hay que decirle al amigo Morel Cerda que hay que buscar una fórmula que camine en la dirección de esa disgregación o esa separación de lo administrativo de la parte que sería jurídica, la de examinar los aspectos cuestionables del proceso que haya producido el grupo que está organizando, para no ser juez y parte. Entonces, si eso es el sello gomígrafo, yo creo que es un sello gomígrafo muy importante, porque es el que va a dictaminar en última instancia si eso reclamo estaba bien fundado o si lo que se hizo estaba bien hecho. Vamos a ver. Bueno, fraude y corrupción en el gobierno. El caso Goyco. El informe del caso Goyco para hoy. La jurisdicción no está definida. Bueno, se dice eso, sí, que se va a entregar hoy. Hay otras versiones por ahí de que no, que no se van. Para después. No, que se van a dar a conocer. Estamos hablando de la entrega sí, al presidente. Sí. ¿No? El informe del Pepe Gate se conocerá luego de la cumbre iberoamericana que va a tener lugar. El gobierno se desliga de la tarjeta de Pepe Goyco. No tengo nada que ver con eso. Esto es una situación, en fin, dice... Sí, el gobierno no era responsable de los gastos de Pepe Goyco. No era responsable de los gastos. No, esas son declaraciones eso es imposible. Del secretario administrativo de la presidencia, No Siquio NG de las Rosas. Pero bueno, oigan lo que dice aquí. La tarjeta de crédito que utilizaba el coronel Pedro de Jesús Goyco Guerrero, con la cual se habría gastado 40 millones de forma fraudulenta, fue asignada por el Banco Intercontinental al gobierno de Hipólito Mejía desde la época de la transición, y por la cual las autoridades no hacían los reembolsos de lo que se consumía con ella, según informó una fuente militar. La información de esa fuente militar fue confirmada por el secretario administrativo de la presidencia, Siquio NG de las Rosas, quien aclaró que para los viajes del mandatario se asignó una tarjeta de crédito con un límite de $50,000 y que está bajo la tutela del jefe de los ayudantes militares del presidente. Es decir, que esa tarjeta, si tiene límite, esa tarjeta sí se paga, ¿verdad? Porque lo que hace una tarjeta es dar un crédito, o sea, es ejercer un crédito. Yo firmo y luego tengo que pagar. Presento mi tarjeta y pago con la tarjeta, pero luego tengo que pagar a la entidad que emite la tarjeta. Pero resulta que en el caso de la tarjeta que portaba el jefe de la avanzada de seguridad del presidente, coronel Pepe Goyco, ahí no se pagaba. Entonces, queríamos decir lo siguiente. Miren, esa tarjeta emitida desde la transición, es decir, cuando todavía el presidente no había tomado posesión,
fue un regalo, donde el presidente del banco le dijo, lo que usted pague con esa tarjeta, no, es un regalo de nosotros. Y nosotros queríamos aprovechar para decir ahora que este país necesita una ley de ética gubernamental, como lo tienen en los Estados Unidos y en otros países, en donde el presidente está prohibido de recibir regalos después de un cierto límite. Usted le puede regalar cualquier cosa modesta. Que por cierto, Clinton la violó. Porque los regalos que pasan de ese límite tienen que quedarse, en el caso de Estados Unidos, en la Casa Blanca. Si nosotros tuviéramos esa legislación, los regalos de cierto monto, como ha habido aquí, limusinas, jipetas, cosas de todo tipo, tenían que quedarse en la Casa Presidencial, que es el Palacio Nacional, a disposición del próximo presidente que llegara. Y no llevárselo para su casa porque fue un regalo de fulanito o un regalo de perencejo. ¿Verdad? Ha habido viajes también pagados. Vámonos de viaje en mi avión y yo corro con todos los gastos. Eso no se puede hacer porque eso es compra de influencia, eso se llama tráfico de influencia. Y en este caso, definitivamente lo que hubo fue un regalo del presidente de Baninter. De ahí tiene esa tarjeta, compren con ella todo lo que usted desee, pero eso fue al presidente. Resulta que el otro se ve que ha comenzado a hacer uso de esa tarjeta para su cuenta. Y ahí ha venido el lío. Pero queríamos decir que, como dice el refrán, lo como mal comienza no termina bien. Y esa tarjeta no se debió entregar nunca en esas condiciones, porque eso implicaba un regalo al presidente de parte del presidente de un banco. ¿Y qué iba a pedir ese señor a cambio? Favores. Eso es tráfico de influencia. También queríamos agregar que conjuntamente con la ley que usted propone, que es muy necesaria y adecuada, debería hacerse un inventario permanente, continuo, de las cosas que hay en el Palacio, de las que existen, porque ya se han perdido muchísimas de las que existían. Y cada vez que cambia un gobierno se pierden más, hasta los cubiertos. Esto lo hacemos como una observación. Sí, ¿no? Muy pertinente, sí. Porque ha habido cambio de gobierno en donde casi se llevan el palacio, ¿no? Ha habido que reponerlo todo prácticamente. Después de una técnica que se inventaron en Colombia, donde se mueven los edificios. ¿Tú no sabías eso? Sí, allá iban a trazar una gran avenida y había un edificio gubernamental importante que no se podía demoler, y entonces buscaron unos técnicos franceses, si no recuerdo mal, y vinieron y movieron el edificio entero. Hace muchos años de eso. Aquí son capaces, pero para otros fines. Si se aprenden no esa técnica aquí, se llevan al palacio. Se lo llevan. Fraude y corrupción. Bueno. Entonces, la minería dominicana, bonito tema. El atentado ecológico de Pueblo Viejo. La Unidad Corporativa Minera responsabiliza a la Secretaría de Medio Ambiente, a la gestión ambiental. Esto es como una novela por entrega. Ayer habíamos leído la información de que un técnico que se había traído acá había dictaminado que el muro de la represa no estuvo en riesgo de desplomarse y por tanto no se justificaba la apertura del canal de descarga. Aquí está, esto fue el titular que presentamos: la presa de Colas de Mejita no estaba en peligro. Entonces hoy sale nada menos que el señor director de la Unidad Corporativa Minera con asiento en Palacio, dando esta declaración, que fue la Subsecretaría de Gestión Ambiental la responsable de que se produjera esa situación porque se tomaron demasiado tiempo en tomar una decisión, dicen ellos.
Pero el asunto es que aquí vuelve a aparecerse este hecho, oigan. Para la Unidad Corporativa Minera, la institución creada por el Estado para encargarse del pasivo ambiental dejado por la Rosario Dominicana, eso no es verdad. Esa unidad no fue creada para eso. Esa unidad fue creada, como lo señaló el señor que la representa, que fue a la televisión, y dijo que eso había sido producto de la campaña electoral y un grupo que trabajaba en cuestiones mineras, querían tener una plataforma que no estuviera tan controlada en lo que se llama la Dirección General de Minería, y se creó esa unidad para negociar, que es lo que han estado haciendo ellos, negociando el patrimonio minero de la nación. Entonces, entre las cosas que ellos negociaron fue el contrato con Placerdom, y se echó encima al Estado Dominicano la responsabilidad del pasivo ambiental dejado por la Rosario Dominicana. Pero eso fueron ellos. Entonces le descargaron eso a Placerdom, y hay una cláusula que yo la leí aquí que decía que cuando el Estado Dominicano se descuidara de eso, Placerdom asumiría entonces la respuesta al problema y luego le cobraría al Estado Dominicano el costo de lo que ella hubiera invertido o invirtiera en resolver el problema. Esos son los negociadores dominicanos, a sabiendas de que se le estaba entregando el manejo de la parte más delicada de la explotación de las minas Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2, que es la de los sulfuros. Ahí se genera ácido sulfúrico solamente con la caída de las lluvias. Bueno, y entonces dice aquí, luego de su arrendamiento a una firma canadiense, la misma acusadora, en el caso de la presa de Colas de Mejita, es corresponsable del vertido de aguas contaminadas. La acusadora es la subsecretaría de Minas, la subsecretaría de Medio Ambiente y la de Gestión Ambiental. Según el director de la Unidad Corporativa Minera, Miguel Peña, la posposición reiterada de la toma de una decisión sobre el caso por parte de las autoridades de gestión ambiental fue una de las razones que impidieron que las recomendaciones de la consultora internacional SRK fueran aplicadas y que finalmente empujaron a la Rosario a tomar la decisión de emergencia de abrir la presa. Eso es lo que nosotros impugnamos. La Rosario no tiene ya absolutamente nada que hacer ahí, porque la concesión que tenía le fue anulada por el Banco Central para entregársela a Placerdom. Entonces, ¿por qué tenía que estar la Rosario Dominicana tomando decisiones de ninguna especie ahí? En absoluto. Entonces, decíamos y mantenemos que hay una enrediña administrativa, que es el producto, desde luego, de gestiones interesadas y también de manejo de corrupción, que está trabando la buena marcha de las cosas del Estado Dominicano. Definitivamente. No vamos nada bien. Regalando nuestra riqueza minera, eso que acaba usted de decir es parte de ese mismo tema. La crisis energética, la ley del embudo, la AES está al borde de la quiebra. La declaración es segura si fracasa un canje de bonos. La empresa tiene cuantiosas inversiones en República Dominicana. Se refiere a la quiebra allá, en la corporación, en la casa central, en la casa matriz. Acuerdo financiero entre empresas eléctricas. Edenorte y Edesur saldarán las deudas con Itabo y Jaina. Por fin. Bueno, ustedes saben que crearon una situación crítica. ¿Por qué? Porque las distribuidoras estaban muy entretenidas sacando del país en dólares lo que ellos consideraban que era prioritario, que era un préstamo que le había hecho la casa matriz Unión Fenosa, préstamo que ahora resulta que está siendo cuestionado, porque ese dinero que vino como consecuencia de que la casa matriz Unión Fenosa recibió ese dinero en préstamos desde fondos internacionales del BID. La información que tenemos en este programa es que el delegado dominicano en el BID se opuso a ese préstamo. No obstante eso, el señor Enrique Iglesias le concedió el préstamo a Unión Fenosa
¿Qué hizo Unión Fenosa con esta maniobra? Que como el dinero que tenían que traer se quedó en los bancos del exterior, pero la empresa que estaba formada aquí no podía operar sin el capital que no trajeron. Entonces, entró a manera de préstamo. Y entonces estaban muy dedicados en sacar ese dinero, pero a una tasa altísima que no se corresponde con la tasa internacional del dinero, y mucho menos, imagino, que será fácil de comprobar, a la tasa que le habrá cobrado el BID a Unión Fenosa. Y entonces estaban en eso, sacando dinero para afuera, con ese y otros pretextos. Pero no estaban pagando a quien le estaba supliendo la energía. Entonces los generadores dijeron, si no me paga, voy a parar mis plantas. Bueno, ese desorden que dejó la capitalización en la República Dominicana, sencillamente no se puede permitir. Porque la suerte del servicio no puede estar a expensas de un pugilato de intereses. A mí no me da la gana de pagarte, o yo quiero que tú me pagues rápido, o de alguna manera lleguen a algún conflicto de intereses y decidan pagar el servicio. Eso no se puede admitir. La ley dominicana declara el servicio de energía eléctrica, como lo hace con el agua, un servicio de utilidad pública. Eso quiere decir que eso no puede ser materia de negocio, y eso es lo que han hecho. El crimen del gobierno de Leonel Fernández, haber tomado un servicio de utilidad pública y haberlo convertido en un negocio en manos de extranjeros que han venido a expoliarnos a nosotros. Pero el crimen de este gobierno es haberlo dejado así. Claro que todavía el presidente tiene la oportunidad de asumir su responsabilidad y además asumir su palabra y echar para atrás todo lo que él encontró hecho de parte del gobierno de Leonel Fernández. Pero eso falta que aparezca esa voluntad, porque hasta ahora hemos pasado por varias crisis, hemos pasado por varios apagones, el presidente ha hablado varias veces y el problema sigue ahí porque no se le ha puesto todavía a la mano. Bueno, han pasado muchas cosas, incluso el Congreso ha intervenido ahora últimamente, los legisladores se están dando golpes de pecho. Los que levantaron la mano y aprobaron eso ahora están reclamando que se desconozca todo ese asunto. Hubo uno que instó a la población a no pagar. Sí. De manera que estamos viendo ahora están soplando nuevos vientos, ¿no? Vamos a ver a dónde nos conducen. Aparentemente. Vamos a ver a dónde nos conducen. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.